Muy buenos días, nos encontramos con el doctor. Hola, mi nombre es Humberto García, soy cirujano general. Vamos a empezar a hacer unas breves preguntas. Está muy bien. ¿Qué es una quemadura? Una quemadura es una lesión de algún tejido que se puede producir por diferentes efectos. Normalmente uno relaciona una quemadura con un aumento de calor, con líquidos, pero puede ser por químicos, puede ser por electricidad, puede ser por diferentes razones, por ácidos, por cáusticos. Este daño puede ser parcial o puede ser total, que se destruya el tejido en sí. Las quemaduras pueden ser, dependiendo de su severidad, menores o mayores, o dependiendo de la extensión del cuerpo de una persona que se queme, se pueden también clasificar como menores o mayores. Esa es una quemadura. Eh, Perdón, eso lo editas. Es que no me acuerdo si me preguntas algo sobre las clasificaciones. No. Entonces déjate lo comento aquí. Ok. Bueno, por porcentaje de superficie corporal que se haya quemado una persona, podemos clasificarlo como una quemadura mayor o como una quemadura menor. Si es mayor al 20% de la superficie corporal, lo consideramos una quemadura mayor y son pacientes que se tienen que hospitalizar. Si es menor al 20%, entonces normalmente se puede manejar de manera ambulatoria. Los pacientes se van a su casa con algunas indicaciones y cuidados. Algunas excepciones es por ejemplo, los niños menores de 2 años, en ellos menos superficie corporal, un 10% es suficiente para hospitalizarlos, igual que en un paciente mayor a 65 años. Y otra excepción a esa regla es pacientes que tengan quemaduras importantes en la cara o en los genitales. ¿Nos podría hablar un poco acerca de la fisiopatología de las quemaduras? Ok, bueno, la fisiopatología de las quemaduras va en relación también al porcentaje de superficie corporal quemada. Cuando son superficies pequeñas o son quemaduras superficiales, no hay grandes alteraciones. Cuando son quemaduras profundas, entonces sí viene una serie de alteraciones en el equilibrio del organismo. Primero te voy a explicar un poquito qué es una quemadura superficial. Cuando nada más la epidermis es la que está dañada, se produce un poquito de enrojecimiento, de inflamación. Eso es, el ejemplo típico es cuando vas a la playa, que te asoleas y el daño solar se puede considerar una quemadura de primer grado. Cuando la quemadura es más profunda, que ya pasó la epidermis, es decir, que ya afecta la dermis, entonces ya es segundo grado, que puede a su vez ser, dependiendo la capa de la dermis que dañe, puede ser superficial, media o profunda. Y finalmente una quemadura de tercer grado, que son las que más alteraciones, mayor daño patológico van a causar porque se destruye todas las capas de la piel. La piel tiene una función de barrera en el organismo. Entonces al romperse esta barrera y con el daño de los tejidos se produce dos cosas. Uno es un problema inflamatorio y el otro es una pérdida de la barrera de protección que le da la piel al cuerpo, entonces estás más expuesto a infecciones. En cuanto al proceso inflamatorio, el daño va a generar varias alteraciones. Una es fuga de líquidos de los compartimentos donde normalmente están, que es en el espacio intersticial o en los vasos sanguíneos, se escapan hacia espacios donde no deben de estar. Entonces eso va a generar una deshidratación en el paciente si no se le maneja los líquidos de forma adecuada. Y por otro lado, está más expuesto a infecciones. Eso es lo que pasa en un paciente quemado. ¿Nos puede hablar acerca de algún factor de riesgo que puedan tener? Precisamente la deshidratación o las infecciones. Los pacientes que se hospitalizan por quemaduras mayores, los que llegan a fallecer, la gran mayoría, cuando son las primeras horas, fallecen por deshidratación, por fuga de líquido. Cuando los pacientes ya se mantienen más tiempo, que se les hace una buena reposición de líquidos, entonces el riesgo más grande es las infecciones. Las complicaciones serían lo mismo, ¿no? Sí, las complicaciones, pues sí, van en relación a lo mismo, a fuga de líquidos, a infecciones.
Otros problemas que causan las quemaduras fuertes son también problemas de la coagulación, se genera hemólisis, es decir, se destruyen las células rojas, hay pérdida de proteínas, entonces el paciente se desnutre muy rápidamente. Y otro riesgo o otra complicación que no te he comentado es cuando inhalan humo, aparte de, si es un incendio, por ejemplo, aparte de la quemadura que ellos sufran, pueden también sufrir daño en sus vías respiratorias. Entonces, esa también es otra causa de muerte, incluso es una complicación importante. Cuando un paciente llega a urgencias, primero hay que valorar también su vía aérea, si no está comprometida, pues se le da el manejo de quemado nada más. Si tiene problema respiratorio, entonces hay que intubarlo y manejar las quemaduras aparte. Las complicaciones que puede generar también una quemadura, independientemente de cómo ingresa, es sobre la evolución. A veces se generan escaras, que es endurecimiento de la piel, son costras que se forman, y dependiendo de dónde estén esas costras pueden generar también otras complicaciones. Si por ejemplo se encuentra una escara alrededor de todo el brazo, la escara lo que va haciendo, como se va apretando, la piel es elástica, la escara no, entonces la escara se va contrayendo y lo que hace es corta la circulación, entonces puede comprometer la viabilidad del miembro, o si está más abajo, pues de la mano, o igual pasa en las piernas, en los pies. Si pasa en el tórax, la escara puede generar problemas para respirar. Los pacientes, como no pueden expandir su tórax, no pueden respirar. Esas son complicaciones también. Las complicaciones de un quemado tienen que manejarlas diferentes médicos, es un equipo multidisciplinario. Entonces, por ejemplo, estas escaras que te acabo de comentar las tiene que manejar un cirujano plástico, porque ellos retiran ese tejido y hacen rotación de colgajos o colocan injertos para que lo que esté ahorcando esa escara o el daño que esté ocasionando pues se revierta. Igualmente, cuando la piel fue destruida por completo, las quemaduras de tercer grado, no puedes dejar el paciente así a que cicatrice solo, muchas veces ocupan también colgajos o injertos. Y todo el manejo de la reposición de líquidos, de la nutrición, la hemólisis que te comentaba, todo esto lo ideal es que lo vea un intensivista. De hecho está normado en la guía de prácticas clínicas que el manejo de un quemado debe incluir un intensivista también. Y el papel de nosotros en cirugía general a veces es más o a veces es menos, porque realmente corresponde a un cirujano plástico manejar a los quemados, pero cuando no hay cirujano plástico nosotros lo recibimos y hacemos el manejo inicial. El manejo inicial pues es la reposición de líquidos, como te comentaba, y hacerles algunos lavados en quirófano por el riesgo de infección que también te comenté. Entonces es un manejo multidisciplinario. Cuando son pacientes pediátricos, pues el cirujano pediatra o el pediatra también tendría que entrar. ¿Cuáles serían los cuidados que debe de tener esa persona en el momento? Cuando son quemaduras de primer grado, pues es más que nada cuidados de la piel, y cuando son quemaduras más importantes, pues los cuidados tienen que ser en el hospital. Son pacientes que manejamos por el riesgo de infección en un área aislada. O sea, bien puede estar en terapia intensiva, pero en la terapia en un área de aislamiento para que no esté en riesgo de infectarse con los bichos que hay también en los hospitales. Y pues el cuidado intensivo que les dan ahí en esa área también para la reposición de líquidos y para cualquier complicación que pueda ir apareciendo. ¿Algún manejo que deban de tener? El manejo, pues prácticamente es lo que te acabo de comentar, ¿no? Creo que ya si quieres lo editas y lo pones en orden. Algo que nos pueda comentar acerca de la nutrición que pueden llevar, algo de la nutrición. Bueno, ahí depende. Si el paciente tuvo daño a la vía aérea y está intubado y va a permanecer mucho tiempo intubado, pues entonces ante un ayuno prolongado se puede manejar una nutrición parenteral. Si el paciente tiene su vía oral intacta, pues la alimentación es vía oral. Lo que sí es importante es reponer el aporte calórico proteico en ellos. Hay que calcularlo. Normalmente nosotros en los hospitales usamos Harris Benedict. No sé, ustedes como nutriólogos tienen otras fórmulas, ¿no? Mufflin, no recuerdo, pero bueno, ya normalmente el servicio de nutrición nos apoya en eso precisamente. Lo que sí es cierto es que ellos, por la pérdida de proteínas, pues necesitan una dieta hiperproteica. Entonces, sea vía oral o sea parenteral,
Hay que hacer una buena reposición de esto. Y también, como pierden líquidos y electrolitos, pues hay que hacerles controles constantemente y estárselos reponiendo. Muy bien. Sería todo por las preguntas. Muchas gracias. Déjame, te pongo la imagen que te iba a poner, se me olvidó hace rato. Si quieres esa la grabas.